quizá no todos los conozcan, así que primero doy la bienvenida a Ricardo. Ricardo Lama es socio fundador de Hooks Consultores. Él es profesor del S Business School de la Universidad de los Andes y ya es como el tercer webinar en el que participa en los últimos 2 años, si no me equivoco, ¿cierto? Más o menos, Sí, sí. tercero más o menos. Y como ya adelantamos, también está hoy Diego Bravo con nosotros, profesor de la Escuela de Negocios del Adolfo Ibáñez, experto en habilidades directivas y consultor de empresas. Y como decíamos, estamos aquí con un libro recién publicado eh, y cae de cajón que la primera pregunta que voy a hacer yo y de ahí les dejo el espacio a ustedes dos y a todos y todas las personas que están en la audiencia, que ya vamos en 23 asistentes, seguramente 24, ahí irá subiendo el número a medida que avance el tiempo. La primera pregunta, Bueno, Diego, es para ti, es hola, bienvenido. ¿Y qué te motivó a escribir este libro? ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? ¿Qué tal, Daniel? Ricardo, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos, a pesar de que no los veo a todos, pero saludo a todos los que están conectados. Eh, bueno, la verdad que este libro fue una motivación que se originó hace unos 7 años atrás. Venía con la idea de, siempre me había gustado escribir, de retomar la escritura, y ese interés se cruzó con ciertos fenómenos que yo empezaba a ver en mi práctica como profesor y consultor en temas de liderazgo, gestión de personas, en management, de este mundo complejo que parecía como agobiar a las personas con las que yo trabajaba y que era difícil de comprender, y en un mundo difícil de comprender era mucho más difícil de gestionar. Es decir, es difícil gestionar algo cuando tú no lo comprendes. Entonces ahí recordé mis clases de lógica con algunos profesores de psicología y pensé que tenían algo así como un lugar privilegiado para ayudar a comprender la complejidad, y también para, dado mi trabajo en el mundo más práctico, también ayudar a acercar esa comprensión a una gestión de a una gestión, lo que uno podría decir como una comprensión y una gestión del mundo complejo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, para que nos expliques esa comprensión, yo lo voy a dejar, voy a estar detrás de las cámaras y dejo aquí a Ricardo para que explayen todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Nos vemos. Gracias, Daniel. bueno, primero ya nos saludamos unos minutos, pero te vuelvo a saludar, Diego. Muchas gracias por estar acá. La razón por la cual leí el libro y después te invité para acá, te invitamos, es porque con Diego fuimos colegas ahí en la UAI cuando yo hacía clase allá. Esto nunca te lo he dicho a ti, pero ya que estamos en público, para que te dé un poco de vergüenza. Y tengo una muy buena estima por Diego. Diego es muy disciplinado, es muy Mateo. Entonces, si Diego escribe un libro, yo estaba seguro que había mucha investigación detrás de eso, y al leerlo, efectivamente, hay mucha investigación. De hecho, le he preguntado ya, oye, ¿cómo escribiste un libro que aborda tantos temas? Entonces, creo que hubo mucha pega. Bueno, tú mismo lo dijiste, hace más de 7 años que partió este libro. Eh, y no puedo partir sino por preguntarte por esto, el título. Porque el momento que uno Tranquilo. empieza a armar algo, y que después quieres que se venda y que tenga difusión, elegir el título no es simple. ¿Mm? Mm. ¿Por qué escogiste Perplejidad, comprender y gestionar los desafíos en un mundo complejo, como título para tu libro? Sí. Bueno, gracias por tus palabras, Ricardo, muy elogiosas. Bien, injustamente elogiosas. Mira, voy a ser súper honesto. El nombre de este libro, por una parte era otro, y por otra parte solo llegó en la última parte del proyecto, porque a ver, el libro tiene dos partes. Tiene, o sea, el título es Perplejidad, comprender y gestionar los desafíos de un mundo complejo. La segunda parte ya la tenía hace tiempo, pero yo quería que tuviera un nombre llamativo. Y ahí, bueno, estuve bastante tiempo jugando con palabras que dieran cuenta, bueno, pero ¿cuál era la idea central de lo que ocurre en la complejidad? Y ahí surgió esta palabra de perplejidad. Bueno, también, tú lo dijiste, hice harta investigación, me asesoré con mucha gente, hice
Hice un buen trabajo hasta que fue una sugerencia de Jaime, mi editor. A pesar de que yo ya había pensado, honestamente, en el nombre, me dijo, bueno, y simplemente perplejidad. Y dije, bueno, en realidad me parece un nombre atractivo que sintetiza lo que ocurre en la complejidad, que es una sensación como, dicho más coloquialmente, como que se te cae la mandíbula de abajo, como uno dice, wow, esto es realmente no sé qué decir, ¿sí? Y ahí cuando tú no logras comprender, te quedas perplejo y te quedas paralizado, que Claro. es algo que no es muy recomendable para las personas que trabajan en el mundo de los negocios, en fin, donde uno tiene que moverse, hacer cosas. ¿Y tú crees que muchos líderes actualmente están perplejos? Yo creo que la mayoría de las personas estamos perplejos frente a un mundo complejo. Yo creo que estamos viendo un mundo muy complejo y es normal estar perplejo. Hasta ahí yo creo que la mayoría de las personas. Yo mismo me declaro perplejo. Pero creo que algunos líderes y algunas personas, entre ellos algunos líderes, están en lo que podríamos declarar como que no saben que están perplejos, ¿sí? Mm, Que sería como la primera ventana de Johari cuando yo no sé que no sé, ¿sí? mm. Entonces, yo creo que es un problema, porque eso cuando tú no entiendes bien dónde estás, la primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cuál es la agencia? ¿Cuál es el nivel de agencia en esa persona? Es decir, ¿hacia dónde va la persona? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo lo hace? Si está perplejo, la perplejidad no está muy alineada con la agencia, que necesita conciencia, claridad, ¿ves? Entonces, claro, y uno podría pensar, bueno, ¿cómo lo hace una persona para finalmente desenvolverse en el mundo a pesar de estar un poco perplejo? Bueno, las organizaciones, las instituciones tienen estructuras, tienen mecanismos que hacen que tú puedas caer en cierta inercia, ¿verdad? Tienen KPIs, tienen misiones que te pueden guiar, incluso estando un poco perplejo. Claro, pero el desafío del líder siempre ha sido de alguna manera es cómo tomas decisiones con información parcial y con incertidumbre. Y Claro, eso ha ido aumentando el nivel de incertidumbre. claro. Estamos insertos por lo político, por lo social, por lo económico, por muchos fenómenos. De ahí en tu libro, a mí me gustó mucho que de alguna forma dijiste ya, cuando hablemos de esto, describámoslo desde como cuatro aspectos distintos. Sí, ¿Nos podría explicar como cuáles son esos cuatro aspectos sí. y La por verdad, qué y el sí. impacto que tienen finalmente? Sí, la verdad que hay varias formas, si tú quieres, de conceptualizar, porque, a ver, nada de lo que yo hablo en el libro original es mío, ¿verdad? Es un libro que, sobre todo la primera parte, recolecta bastante información, hace una síntesis. Entonces, esfuerzos de síntesis por un mundo complejo han habido desde hace un buen tiempo. O sea, las personas conocen el VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, en fin. Entonces, bueno, empecé a investigar la complejidad desde diferentes perspectivas y me parecía que había cuatro características que ayudaban a las personas a entender qué está pasando. Que era, primero, dinamismo. El mundo se mueve más rápido, pero además los ciclos de los cambios son más cortos. Dicho de una manera, cada uno de nosotros se enfrenta a más cambios en sus vidas y son más cortos esos ciclos. Si tú te cambias más de trabajo que antes, te cambias más de ciudad que antes, en fin, cambias más tu auto que antes, en fin, tu prácticas de consumo, qué sé yo. También, como segunda característica, el mundo más, bueno, y eso tiene una serie de implicancias para el liderazgo, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo tú lideras en un mundo tan cambiante? ¿Cómo tú dejas atrás ideas? Es difícil dejar atrás ideas, pero tú tienes que ir dejando ideas porque el mundo cambia rápido. La segunda característica es planitud. Es decir, vivimos en un mundo más plano. Thomas Friedman en su famoso libro War is Flat lo explica mucho mejor que yo, pero vivimos en un mundo más plano desde distintas perspectivas. Si vamos a los ámbitos organizacionales, lo que ocurre es que hay un empoderamiento a las personas. Las personas ya no se dejan tratar como se trataban hace 20 años atrás, quieren participar en la toma de decisiones, quieren que los traten bien, por supuesto, eso está muy bien, ¿cierto? Y eso hace que para los líderes la naturaleza del proceso de liderar haya cambiado. Tú tienes que algo así como aprender a influir, ganarte a las personas, ¿sí? Que no es algo que ocurría en un modelo de liderazgo, Ricardo, que fuimos criados nosotros. Nosotros somos un poco como bisagra, ¿cierto? Donde tú tenías que hacerle caso a tu jefe porque era tu jefe. Entonces, planitud plantea una serie de desafíos para el liderazgo. Tercera, diversidad.
el mundo siempre ha sido diverso, pero ahora esa diversidad está como aumentada, podríamos decir, por una serie de fenómenos. Una, porque la gente hoy día se identifica con orgullo de su propia identidad, por ejemplo, lo que está muy bien, fantástico, pero también hay algo así como una diversidad aumentada, ¿sí? Las personas nos decimos veganas, dog lovers, y definimos una serie como de identidades que uno dice, bueno, pero no es tan importante. No, no, ojo, ojo que tiene importancia, porque atrás de esas proto-identidades, tú pides cosas. Por ejemplo, yo cuando voy a una reunión quiero que haya opciones veganas, porque yo soy vegano. Soy vegano y exijo ser tratado como tal, ¿sí? Entonces eso también para la gestión de personas también genera una serie de desafíos para las empresas, para el liderazgo, qué sé yo. Finalmente, y es un poco como una acumulación de las tres primeras, es decir, del dinamismo, de la planitud y la diversidad, el mundo es más incierto, ¿sí? Eso ya es un cliché. Y eso tiene una serie de implicancias también para el propio liderazgo. ¿Tú cómo lideras en un mundo incierto? El liderazgo es un proceso finalmente, de construcción de futuro. Tú llevas personas, influencias a personas para ir hacia un lugar que no está hoy día. Tú construyes algo. Bueno, y si hay mucha incertidumbre, cómo es construir futuro en incertidumbre? Mucho más complejo, porque además las personas te demandan certidumbre. Las personas en su vida cotidiana necesitan certidumbre. Jefe, ¿voy a tener un aumento de sueldo o no? O estoy viendo si me compro una casa con mi polola o no, o sigo arrendando. Jefe, hay rumores de que van a echar gente, ¿eso es así? Porque yo justo estoy viendo si me independizo o no. O sea, la gente necesita certidumbre para construir sus vidas y tú vas a ser demandado de certidumbre. No, no sé si lo explico bien. ¿Y Sí, cómo eso lo puedes hacer si estás ciego? Eso sería sí, sí, como las cuatro características que yo utilizo para conceptualizar un mundo complejo, es decir, dinamismo, planitud, hay diversidad e incertidumbre. ahora, si yo nos quedamos hasta ahí, ¿ya? Nos damos un paso siguiente. Yo miro eso y digo, oye, ser líder es difícil, o sea, es complejo. Y si esto lo conectamos con que han salido bastantes reportajes que las nuevas generaciones, esto ya es comentario viejo cuando uno habla de las nuevas generaciones, porque Sí, ya no es la nueva, que las nuevas generaciones no tienen tanto interés en ser líderes. ¿Tú ves sí, ahí una conexión? sí. Yo creo que, sí, bueno, la primera parte de tu pregunta, claro, yo creo que hoy día ser líder es discutible esto ya, pero yo diría que hoy día ser líder es más complejo que antes. Entre otras cosas porque se engordó tu perfil de cargo. Tienes que hacer más cosas. Tienes que dar feedback, Piensa en la función comunicativa de los líderes, ¿sí? Que es una función que antes, o sea, comunicativa sobre todo hacia afuera. Eso antes casi no existía. Hoy día los líderes de empresas tienen que hablar públicamente, qué sé yo. Y funciones que antes tú difícilmente hacías, por ejemplo, dar feedback, coachar a personas, qué sé yo. Entonces, yo creo que por una parte hay más funciones, pero por otra parte también el mundo es todo esto que estamos hablando, más dinámico, más incierto, más plano, la gente te exige explicaciones. En el fondo si tú pudieras de alguna manera operacionalizar todo lo que hacían los líderes hace 20 años y todo lo que hacen los líderes hoy día en una serie de operaciones, yo creo que las operaciones serían muy distintas arriba. O sea, hoy las operaciones son distintas. Entonces exigen otros talentos o el despliegue de otras habilidades. Y la segunda parte es, mira, honestamente, para ser súper honesto, no sabía esto de que los más jóvenes tienen menos interés en liderazgo. Ahora, no me sorprende, para nada. Yo te hubiera dicho, me da la impresión de que los jóvenes tienen menos interés, porque los jóvenes tienen menos interés en un montón de cosas que requieran más elaboración, más profundización. Entonces, no me parece un fenómeno tan extraño. No va a ser tan extraño. No lo sabía, sí, en concreto, pero no. Y claro, lo que pasa es que el liderazgo tiene una dimensión sexy, que es cuando uno ve a los líderes y a las líderes que les va bien, pero tiene una dimensión compleja, que cómo tú te vas forjando como líder. Y probablemente en un mundo un poco más, no sé si la palabra es banal, pero en un mundo más banal, de siglos más cortos, eh, haya menos personas interesadas en forjar su liderazgo, podría ser. Ahora, mira, hace un mes atrás me invitó un colegio,
de una asociación de líderes de estudiantes, perdón, líderes estudiantiles, de una serie de colegios de Santiago. Tenían un congreso bien grande y invitaban a gente que creía que podíamos aportar en temas de liderazgo. Chicos de 17 años, yo nuevamente no sabía que existía esta organización de líderes tan joven. Bueno, y fue bien gratificante. Dije, mira, increíble, que hay personas que a los 17 años ya se están formando como líderes. Nuevamente, yo a los 17 años, ni mis compañeros pensamos mucho en eso. Me parece que hoy día hay al menos algunos brotes verdes. Te voy a dar otro brote verde. Igual que tú, me toca hacer clases para MBAs y temas de liderazgo. Y hace como un mes atrás estaba explicando lo difícil que es ser líder, bla, bla, todo esto que estamos hablando ahora. Y hice una pregunta. Le dije, mira, si tú supieras que puedes ganar el mismo sueldo, ¿ya? Qué buena. Mismo sueldo, mismo nivel de cargo, pero con personas a cargo o sin personas a cargo, ¿qué escogerías? Era una pregunta tramposa porque yo dije, obviamente la gente va a decir, sin persona a cargo, mucho más tranquilo. Y para mi sorpresa, la gran mayoría, yo diría el 70%, dijo, no, prefiero este cargo con los desafíos con persona a cargo. Ya tenían, perdón, gente en VA, o sea, Que te 35 den más. pie, claro, que den 33, fuera senior, no, Perfecto. sí, te den bien, entre 33 y 40 la mayoría. Mira, Y fue como una luz de esperanza. Yo esperaba que la gente levantara la mano y dijera, ¿sabes que en realidad es tan complicado esto que mismo sueldo, o claro, sea, filo, y no, porque muchas veces nos quedamos pegados en esta parte más difícil, es desafiante, pero está la otra parte, que es el por qué quiero ser líder. claro, Eh, claro, y ahí, claro, hay mm, muchas razones distintas. Ponte claro. tú, yo he escuchado razones más o menos similares, pero quiero escucharte a ti. Así que por lo que te he visto, ¿qué es lo que, o sea, a qué ser ¿Por qué líder? vale la pena ser líder? ¿A qué vale la pena? Sí, es una pregunta, o sea, es una buena pregunta y una pregunta que yo tampoco tengo del todo clara, pero te voy a dar algunas razones que yo creo que el mundo tiene y que puede movilizar. Yo creo que no solamente vivimos un mundo complejo porque hay cosas que no entendemos. Ujú. Yo creo que también vivimos en un mundo complejo porque estamos frente a desafíos que pueden ser bien desestabilizadores. ¿Sí? Yo soy muy lejos de ser alarmista, pero creo que hay razones que nos hacen pensar en que hay que gestionar algunas cosas bien. Por ejemplo, temas climáticos, por ejemplo. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. Por ejemplo, las enormes desigualdades sociales y económicas. Y podrían haber dos o tres más conceptos, ideas donde la mayoría estaríamos de acuerdo. Yo creo que esos temas hay que gestionarlos porque pueden ser extraordinariamente desestabilizadores cada uno por sí mismo. Ujú. ¿Sí? Y quizás el que tengamos más evidente es el cambio climático. Estamos cerca de un punto sin retorno. O sea, se podría poner realmente la cosa muy compleja. Entonces, hay una serie de cambios que hay que hacer. Por ejemplo, quedémonos en el cambio climático, yo no soy un experto, pero hablo un poco de eso en mi libro. Hay una serie de cambios que hay que hacer, Ricardo. Legislaciones, maneras de producir, maneras de construir, o sea, un montón de cosas. Y todas esas cosas que ocurren, si tú ves que hubo cosas que ocurrieron, tú siempre tienes que decir, atrás de esos procesos hubo liderazgo. ¿Sí? Las casas no se arman solas, las leyes no se construyen solas, nada ocurre de la nada. ¿Sí? Siempre que hay algo relevante, siempre que hay algo, hay una persona atrás. Y si hay algo relevante, hay varias personas atrás. Y probablemente hay un muy buen liderazgo. Entonces, lo primero que podría decir es que debemos implementar una serie de cambios relevantes, ¿sí? En esta época, en estos tiempos. Y esos cambios necesitan líderes. Es como decirlo, se buscan líderes, como poner un aviso en el diario. Se buscan líderes para cambios relevantes. Inscríbete aquí. Yo soy convencido de eso. Veamos el caso de Chile. No me gusta ser muy, muy localista, pero el caso de Chile, que además no creo que sea tan distinto al caso de Latinoamérica. Eh, Chile necesita salir de una situación que nos hemos quedado un poco pegados, ¿verdad? Necesita líderes, a todo nivel, en política, en empresa, porque si tú no tienes ese liderazgo, no hay esa atracción, ¿sí? Te queda empantanado. Los líderes, por más que tengan mala fama,
las sociedades necesitan líderes, ¿sí? Eh, Mira, me estoy leyendo un libro precioso de Kissinger, Liderazgo. No sé si lo has escuchado, que él hace Ah, lo he escuchado, no lo he leído. hace un perfilamiento de 6 o 7 líderes fantásticos, Thatcher, qué sé yo, Lee de Singapur, Adenauer, qué sé yo. Entonces, líderes muy potentes del siglo XX, pero con sus lados, con todos esos lados que son, que podríamos decir, como luces y sombras, ¿ves? Porque son personas que en el fondo para realizar los cambios relevantes que tuvieron que hacer cosas importantes. ¿Ves? Entonces tú dices, mira, increíble. Cuando tú lees el libro, dices, mira, no sé si el mundo hubiera sido distinto. O sea, no sé si estos fenómenos descritos en este libro no hubieran ocurrido sin estas personas, pero yo creo que hay buenas razones para pensar que el mundo hubiera sido distinto sin estas 6 personas. Entonces tú dices, wow, increíble. De hecho, está súper alineado con nuestro propósito en Hooks, es que el mundo tenga mejores líderes. Claro. ¿Ya? Se conecta bastante bien. Eh, y en eso, la pregunta de cajón que aquí los participantes, a todo esto pueden anotar cosas en el chat y después al final va a haber un espacio para preguntas. Así que si quieren escribir el chat, ningún problema. Después ahí Daniel los va a ayudar a levantar algunas preguntas. Em, Ahora, la pregunta que muchos pueden estar haciendo es, ya, bacán, pero, ¿Cómo se o sea, hace? ¿cómo se hace? ¿Ah? Y yo sé que en tu libro aborda eso, tú eres muy pragmático y te gusta que las cosas tengan como impacto y todo. De todo lo que menciona en tu libro, ¿qué crees tú que son como ciertos ejes o que vale la pena tener súper claro como líder en este mundo de incertidumbre, de perplejidad, de diversidad, etcétera? Son ciertos faros que nos permiten avanzar con cierta claridad de alguna manera. Mm. Sí, mira, yo creo que si siempre puede ser hiper reduccionista, pero yo creo que lo primero, Ricardo, es entender lo que está pasando. Tú, a grosso modo, no tienes que tener un doctorado sobre un mundo complejo, pero yo creo que es importante entender lo que está ocurriendo en el mundo, con una perspectiva global, ¿cierto? Es decir, qué es lo que está ocurriendo en el mundo a nivel global y cómo eso, a grosso modo, te pega a ti en tu localidad, a tu país, a tu empresa, a tu negocio, qué sé yo, ¿sí? Sí, entender. Y eso, para ser súper concreto, tú dices, ¿tú eres concreto? Claro. Yo creo que ahí lo que uno debería hacer es estar apuntado a 2 o 3 muy buenos medios diversos, por ahí uno más de derecha, uno más de izquierda, uno más liberal, uno más demócrata, ahí lo que tú quieras, y intentar estar bien informado. Es decir, leyendo un par de 2 o 3 medios buenos sistemáticamente, para decir qué está ocurriendo en el mundo y cómo eso eventualmente me pega a mí. Eso yo creo que ahí hay una... O sea, no puede estar muy en el aire, pues estar muy en el aire, en el fondo, no, no tienes agencia, ¿sí? En el fondo no operas en el mundo. Escuché una frase fantástica el otro día que me quedó dando vuelta que decía que se aplica mucho en el ámbito político, que es que si tú no estás invitado a la comida, eres parte del menú, ¿sí? Está Eh, bueno. claro, yo creo que hay algo de cierto en eso. Entonces, en el fondo tú tienes que entender lo que está ocurriendo para no ser parte del menú, ¿sí? Tú, Eh, Hoy hablaste de la agencia. En tu libro tú hablas de fortalecer la agencia. ¿A sí. qué te refieres con eso? ¿Y por qué es importante? Sí, mira, el concepto de agencia, por supuesto que no es un concepto mío, es de Bandura, y un concepto que no es tan fácil de entenderlo, pero yo lo simplifico bastante. Sería algo así como un yo con esteroides, Ricardo. Así Ujú. como un autoconocimiento con esteroides, como conocerte, pero más que eso, ¿sí? La agencia tiene que ver con esta idea de que tú en el fondo puedes intervenir en tu vida. Tú eres un agente que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me quiero cambiar de trabajo. Yo me voy a poner un plazo de 2 años más para cambiarme de trabajo. Entonces tú tomas una serie de decisiones para cambiarte de trabajo. Mejoras tu LinkedIn, qué sé yo, mueves tus contactos, tienes entrevistas, tienes reuniones. Entonces tú, en el fondo, lo que hiciste fue intervenir en el mundo. Y como interveniste, probablemente conseguiste otro trabajo. Entonces, la agencia supone esta intencionalidad. Es decir, yo soy yo, quiero esto, intención mi vida hacia allá. Yo soy empleado, pero la verdad que yo quiero ser emprendedor.
Entonces yo estoy ahorrando plata y estoy tomando cursos de emprendimiento para en 2 años más montarme mi propio negocio. Y resulta que la vida suele premiar a las personas que se esfuerzan y lo hiciste. Ahí esta persona introdujo, o sea, robusteció agencia, ¿sí? En el fondo tomó un rol activo de esto. Probablemente Bandura no estaría de acuerdo con mi concepto de fortalecer agencia, ¿sí? Ujú. Pero yo utilizo el concepto de fortalecer en términos de decirte que tú puedes entrenar esto, como los abdominales. Todos tenemos abdominales, pero no todos tenemos abdominales tan fuertes. Los que tienen abdominales más fuertes son las personas que ejercitan sus abdominales. Entonces, la agencia tú la puedes robustecer cuando, por ejemplo, cuando te conoces mejor, ¿sí? Cuando te conoces, ¿sabes? Cuando eres capaz de identificar hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer de tu vida. Y cuando empiezas a pensar sobre respuestas, sobre preguntas que te vas a tener que hacer, como que, por ejemplo, ¿qué vas a hacer laboralmente en 10 15 años más, Ricardo? Cuando la universidad ya nos eche, ¿qué vamos a hacer? Vamos, A exactamente. los 65 años vamos a tener que estar acá, o sea, en este mundo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Si ya no, la universidad no te van a... Ah, bueno, ok, sí. Entonces, agencia es ir pensando en todo eso. Pero además, supone que sería como ir debilitando tu agencia, pero no, es ir dejando atrás ideas también. ¿Ves? Mm. ¿Y qué ideas eres capaz también de ir dejando atrás que te empiezan a arrastrar y que son una carga que de pronto es innecesaria? Tiene una parte de autoconocimiento y tiene una parte de ir armando de tú mismo, de ir trabajando. Claro, es que el autoconocimiento, yo explico, se da como, es quién eres tú, ¿verdad? La gente dice, bueno, ¿quién soy yo hoy? Claro, pero el autoconocimiento también se mueve en el tiempo, fíjate, porque tú, quién eres tú, también tiene que ver, Ricardo, con quién has venido siendo, e incluso más. Fíjate, quiénes fueron tus padres, tu abuelo, porque tu vida, tú no naciste en el vacío, tú naciste en un lugar con algunas culturas, tradiciones, que eso viene de antes. Bueno, pero también el autoconocimiento también está arrojado hacia adelante, porque las personas siempre estamos haciendo cosas como que construyen futuro. Fíjate, estamos aprendiendo inglés, estamos yendo al gimnasio, siguiendo una dieta, tomando un curso, aprendiendo a tocar guitarra, o comprándonos una casa con crédito. Estamos construyendo futuro. Entonces, quien tú quieres ser, mira qué interesante, también define tu presente. Correcto. ¿Ves? Entonces, cuando tú hablas de construir, de fortalecer tu agencia, en el fondo, es pensar también en tu futuro, pero eso va a cambiar tu presente. Si tú dices, mira, sabes que yo quiero emprender, eso va a implicar, por ejemplo, que tú digas, ok, tengo que ahorrar el 10% de mi sueldo, o si no, no hay manera que pueda emprender, ¿ves? Entonces, eso es el concepto como de yo potencial, quien tú quieres ser, ¿sí? El propósito, por ejemplo, tu propósito de vida te conecta también con quién quieres ser, pero marca también tu presente. Oye, Ricardo, creo que estás como reflexionando. No sé si te interrumpí. No, 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 dale, dale, dale. Sí, solo está muy interesante, ¿ah? Recordarle a las personas que si quieren enviar preguntas al chat, recuerden poner la etiqueta a todos, porque hay varios comentarios que solo nos han llegado o a mí solo o a los anfitrión y panelistas. Te pongan la Ah, etiqueta para todos, ¿ya? Y yo no resistí, yo prometí que iba a aguantar, pero no me resisto. Y lo último que están hablando, Diego, hay dos cosas. Una, esto que proviene de un super bestseller, ¿no? Que es Hábitos Atómicos, que es lo que tú quieres ser dentro de un año, requiere que tú durante un año como realices ciertas prácticas y adquieras ciertos hábitos. Y tú nombraste un Mm. hábito muy concreto que tiene que ver, por ejemplo, con esta mirada global, que es tener la práctica de tener dos referentes de donde informarse. Mm. Y yo creo que es bueno, no como una forma de hacer publicidad, pero por ejemplo, a mí el podcast de Daniel Matamala, Buenísimo, sí, y que tiene buenísimo. referentes de izquierda política, derecha Claro. política, Lo que pasa, y Daniel, es que está bueno lo que tú dices, porque mira, hoy día, mira, es muy interesante este tema y tiene que ver con perplejidad. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, pero sabes que todos los medios están sesgados, cooptados, en fin, claro, unos son objetivos. Yo le diría, mira, primero que todo, olvídate de la objetividad, no existe la objetividad, no hay ninguna razón seria que haga que nada relacionado con los seres humanos es objetivo. Así que primero, descarta eso.
Ahora, que tienen intereses. Todas las personas, grupos económicos tienen intereses, perfecto. Que están sesgados. Si tú tienes intereses, estás sesgado. Toda la investigación tiene interés, perfecto. Entonces, ¿qué? Bueno, caemos en un nihilismo informativo. No, eso es lo peor. Una buena forma, los investigadores lo saben, en el fondo tú puedes contrarrestar los sesgos, pero mira, lo peor que tú puedes hacer es decir, mira, saben que los medios están sesgados, no me informo. Eso es lo peor, ¿sí? Lo que tú puedes hacer, puedes buscar, no sé, 2 o 3 medios, puedes buscar uno bueno, ya derecha, izquierda, ya es un anclaje que no funciona, pero más liberal, en fin, busca. A mí, por ejemplo, le echo mucha publicidad gratuita. A mí me encanta The Economist, que es caro, pero es buenísimo. Yo siempre le cuento a la gente que tiene algunos descuentos por ser estudiante, ahí muy bueno, yo recomiendo. Y hay otros también, pero en el fondo busca contrarrestar los sesgos, pero que los sesgos no te, no te inhiban tu interés por comprender. Mm. Y justamente, y además de esa práctica que puede ser de Economist y Matamala, y por otro lado ver, no sé, el Times, o da lo mismo, de donde Exacto, el informarse, país de ¿no? España. El país, En Chile etcétera. también, en Chile hay buena prensa más alternativa, Claro, hay sí, muchos podcasts buenos, en fin. sí. Po. Saliendo de la mirada de tener hábitos de información o de dónde ir a buscar información, ¿qué otras prácticas puede tener alguien que decida, como decía Ricardo, sí, ese 70%? Quiero ser líder porque me mueve, porque me hace ser una persona que está en un ámbito de desarrollo personal, y eso me lo da el tener una posición de liderazgo. ¿Qué otras prácticas, hábitos, cosas debería Claro. hacer alguien que está Además de en esa escuchar podcasts postura? y leer, Además de sí. escuchar podcast y leer diarios. Yo creo que algo que es muy útil y es muy fácil y muy entretenido de hacer es tener siempre integrado en tu práctica cotidiana algún grado de networking, siempre. O sea, una práctica de networking en forma de desayuno con alguien, espérate, Mm, ahí, perdón, desayuno con alguien, qué sé yo, cafecito, la gente que tiene la suerte de trabajar en núcleos así donde hay mucha gente, es muy fácil agendar un café, una conversación, un sándwich. Yo creo que eso es muy importante tener algo así como oxigenación, oxigenación, o sea, juntarse con una amiga, con un compañero, hacerlo, pero incorporarlo como práctica cotidiana. Mira, esto siempre lo explico, pero creo que es útil. Las personas deberíamos comprender que nuestra agenda, es decir, la manera que tú estructuras tu semana de trabajo, debería ser un reflejo de tus prioridades. ¿Sí? Es mm, decir, que tú deberías, cuando yo veo tu agenda, yo en mi caso ocupo Google Calendar, entonces la miro, veo lunes, martes, en fin. Cuando tú miras esa agenda en cuanto a eventos, ¿verdad? A las cosas que tú vas a hacer, debería ser, a grosso modo, un reflejo de qué cosas son importantes para ti. ¿Sí? Eventualmente, a veces no ocurre porque uno tiene un viaje o porque una semana particularmente, con algo que ocurrió, en fin. Pero a la larga, uno cuando mira tu agenda de las últimas 2 o 3 semanas, uno debería decir, mira, estoy en posesión de mi agenda. Es decir, mi agenda refleja lo que yo quiero hacer en mi vida. Llegar temprano para estar con mis hijos, poder hacer deporte, en la mañana trabajar solo, sin que me interrumpan, en la tarde tener reuniones. Entonces, también una buena forma de fortalecer tu agencia o una buena práctica, Daniel, es chequear si tú estás en control de tu agenda. ¿Sí? Mira, trabajé hace un par de años con un alto ejecutivo de una empresa, algo así como público-privada. Y me decía que en el fondo, claro, que básicamente por este sistema de agendamiento de, de eventos, de reuniones, prácticamente no tenía agenda. Entonces, él no Es del tenía, lobby, probablemente. era muy interesante, porque yo le decía, bueno, tú tienes secuestrada tu agenda. Y entonces lo que trabajamos era recuperar tu agenda, porque en el fondo lo que conversamos era que en el fondo tú no tienes agenda, tú lo que haces tú ejecutas la agenda de otros. Los otros tienen agenda y eso está muy mal, sobre todo para una persona experimentada. Y entonces ahí empezamos a hacer una serie de técnicas para desanclar eso y recuperar agenda y funciona bastante bien. mm. Entonces, El- ahí hay algo para hacer. Está Mirar tu buenísimo. agenda, absolut- comprobar si esa agenda está alineada con las cosas que son importantes para ti,
¿sí? Quizás puedes empezar por qué cosas son importantes para mí y comprobar la agenda y decir, bueno, aquí tengo que recuperar mi agenda. Voy a dejar bandas de no reuniones, me voy a quedar un día en mi casa, voy a ir a un café, los miércoles que voy a ir a la oficina voy a aprovechar de almorzar con gente que, en fin, ahí todas las personas tienen que buscar su propia forma de hacer que las cosas pasen. Buenísimo. Ricardo, te doy la palabra, solo que Margarita sugiere la Harvard Business Review como también una publicación muy útil. ¿Sí? Margarita, la conozco muy bien a Margarita, sí. Margarita Valdés, Y sí. buenísimo, Harvard Business, buenísimo. A veces, bueno, todos son, finalmente son negocios, entonces uno no puede bajar tantos artículos, pero uno puede bajar un par al mes a veces. Te Tien- permite, sí. y, tiene que buscar ahí. Yo creo que con el tiempo los mejores medios van a ser casi todos de pago. Yo creo que aquí hay gente que sabe bastante más de medios que yo, pero me da la impresión. Entonces uno quizás a veces puede buscarse uno que sea no tan caro y hacer el duelo. Uno nació con medios que eran gratis y ahora yo creo que los medios gratis, no sé. En fin, pero que cada persona busque la manera, lo importante es tener una serie, un book de medios que te ayuden a estar mejor informado. Sobre todo en la era de la posverdad, donde ya no, nos cuesta Exacto. filtrar qué es verdad y qué no. Exacto. Sí. Oye, quiero retomar el tema de finalmente el qué hacer al respecto, ¿ya? Y tengo unos invitados acá, que tú no sabes que están invitados. Tengo como 3 o 4 invitados más. ¿Ya? Mira, no sé si lo conocen. Ujú. Rabia, Ah, tristeza. Esta hay que haber visto la segunda película para saber quién es este. Ansiedad. qué ¿Ya? buena, qué buena, Esa es nueva. qué bonito. Está la alegría también. Hay varios. Se nota que soy padre de 2 niñas, ¿no? Estoy lleno de peluches de emociones. Qué Pero, bonito, ¿qué lo pongo acá? buenísimo. ¿Por qué lo muestro? Porque en la práctica, en tu libro, dice, no nos hagamos los tontos. ¿Ya? Hay que entender que nuestro cerebro tiene una parte emocional importante. Yo sé que tu doctorado fue en neurociencia. Entonces, muchas veces nosotros tomamos el tema de las emociones cuando hacemos formación como una cosa como que nos da un poco de vergüenza, medio suena pachamámico, suena medio Mm. emo, y como que nos da vergüenza de repente poner el tema, lo hacemos igual, porque sabemos que es importante, pero tu mirada es, ojo, nuestro cerebro funciona de una forma emocional. ¿Nos podrías contar un Claro. poquito más de eso? ¿Y qué tiene que ver eso con, finalmente, con qué podemos hacer respecto a liderar en este contexto? Sí, mira, claro, lo que pasa es que en términos generales, las personas creemos, hay un sesgo, algo así como un sesgo racional, de que nuestros cerebros son más racionales, ¿cierto? De que en el fondo, de que estamos en control de lo que podemos hacer, y finalmente de que tenemos una agencia totalmente en control. No, lo que ocurre es que podemos tener agencia, pero las emociones en nuestro cerebro tienen mucho que decir, mucho más de lo que creemos. De hecho, si uno tuviera que ver, bueno, pero ¿quién finalmente quién tiene el control? Lo cierto que yo diría que las emociones tienen el control, sobre todo porque son primarias, es decir, tu cerebro es primero emoción y luego cognición. En términos evolutivos, la cognición, la corteza cerebral, la parte corrugada que uno tiene, en fin, la parte de arriba del cerebro que es corrugada como arrugada, esa es, en términos evolutivos, es secundaria. Es decir, tú primero tienes emociones profundas y luego el cerebro desarrolló una cognición más inteligente que nos permite hacer la mayor parte de las cosas que hacemos nosotros los seres humanos todo el día, como conectarse a un webinar, hablar sobre ideas abstractas, qué sé yo. Pero en rigor, los protagonistas de esto son las emociones, ¿sí? Que están como abajo y arriba, ¿sí? Están abajo porque marcan como la temperatura de tu tono afectivo finalmente, ¿sí? De tu tono vital, pero también se puede saltar la fila cuando sea necesario, como cuando hay rabia o cuando... Entonces, y esto que si bien, claro, hasta hace probablemente 20 30 años atrás, 30 años atrás probablemente, se miraba como cierto tono claro, eso son como ideas más pachamámicas, ¿sí? Hoy día hay toneladas de investigación que explican esto
mucho mejor que lo que yo hago en el libro. Yo intento explicarlo un poco en el libro, ¿sí? Pero por supuesto, o sea, eh, en el fondo hoy día hay cada vez más información que da cuenta que finalmente somos como algo así como primariamente emocionales y secundariamente cognitivos, ¿sí? ¿Y Entonces, cómo eso afecta eh, el cómo lideramos? O perdón, qué ¿cómo deberíamos afecta eso a cómo lideramos? claro. Bueno, de varias formas. Primero, primero tú tienes un tono emocional, ¿sí? Tú tienes un tono emocional, ¿sí? Las personas tenemos un tono emocional que va cambiando, por supuesto, pero hay personas que son más rabiosas, personas que son más calmas, y eso ya genera una forma de construir el mundo, ¿sí? La emoción, entre otras cosas, transforman la percepción de la realidad. Es decir, cómo tú percibes la realidad en tristeza es distinta que en felicidad, bajo ansiedad que bajo esperanza, ¿sí? Entonces, ya hay una primera operación que es de algo así como, llamémoslo, codificación de la realidad, que ya está alterada, ¿sí? Que ya es bien relevante, porque si hablamos de que uno lo que hace es comprender y gestionar, ya la primera parte ya cambió. Si estabas molesto, ya cambió. ¿Sí? Y, y la segunda, que es un poco más ciega para los líderes, pero hoy nuevamente con investigación se sabe, de hecho, mi colega y el Adolfo Ibáñez, Héctor Madrid, que es muy bueno en todos estos temas, él habla de esta como resonancia afectiva que tienen los líderes. Básicamente que en el fondo tú tienes emociones y tú irradias emociones y tú contagias emociones, sobre todo si eres líder, porque hay asimetría de poder, entonces tú eres tú y tus emociones. Y eso tiene una serie de implicancias, no solamente para liderar, sino que también tiene implicancias éticas. Porque, por ejemplo, imagínate si tú eres un líder que arrastra rabia un buen tiempo, tú vas, como en la película, vas contagiando esa rabia, es como la gente que fuma, ¿verdad? En lugares públicos, que uno dice, bueno, en el fondo va dejando su olor por todas partes. Y eso a veces es, o muchas veces es ciego para la persona, porque tú cuando estás en rabia, la rabia también de alguna manera secuestró tu cerebro y no estás viendo lo que está ocurriendo, estás concentrado en hacia adelante, tengo rabia. Buenísimo. Sí. De hecho, a Oye, Héctor Magri lo tuvimos cada invitado, Daniel, estuvo con sí, él. eso iba Ah, a mira, qué decir. bien, claro, Hace dos webinars estuvo Héctor Madrid hablando de la muy presencia bien. afectiva y qué significa eso, así Bueno, que recomendamos que vayan a verlo, está en el canal de YouTube ahí muy alojado, bien, así que muy bien. lo pueden ir a ver. Oye, dos cosas. Una, hay varios comentarios reafirmando, insisto, algunos son solo para el anfitrión, otros, pero, y algunos para todos. Entonces hay gente reafirmando la importancia del networking, la JIME, como base del capital social de la empresa y la sostenibilidad en el tiempo. Por ahí Margarita reafirma la importancia de tener medios de información confiables frente a esta era en la que estamos de la desinformación. Te refuerzan a ti, Ricardo, que justamente la pregunta que hiciste es la que andaba dando vueltas por ahí en la mente de Magna. Y por ahí sugiere Macarena que identificar la emoción para poder autogestionarla es el primer paso, ¿no? que debería cumplir Sí. un líder. Y hay una pregunta de Michel Farías, que ¿Ya? parece que es o alumno, o por ahí dice, hola, por acá te escribe Michel Farías, uno de los tantos alumnos del MBA de la UAI. Qué bien, sí, ¿Sí? qué Dice bien, me que acuerdo. en el Magíster de Mindfulness Relacional Compasivo de la OI ha descubierto varias cosas y en un espacio ha encontrado la práctica de la meditación como un medio para mejorar la capacidad de atención, foco y autorregulación emocional. Y pregunta, ¿tienes tú alguna experiencia en este tema y si crees que esta herramienta puede ser útil para el autoconocimiento y ejercicio del liderazgo? Mira, no, yo no tengo mucha experiencia, he leído un poco como cultura general, y sí, creo que puede ser muy valioso, definitivamente. Así que eh, estaría interesado, de hecho, en aprender. Bien, entonces te invito a ti, Diego, y a Mitchell, porque en noviembre vamos a estar hablando con Benjamín Segers, es el director del Instituto Mindfulness de Chile. Y vamos a Ah, estar mira, justamente en este mismo espacio, pero dentro de un mes. Así que tanto a Mitchell como a ti, si les interesa, vamos a estar me profundizando en eso. interesa mucho. Perfecto, ahí estamos entonces. Y futuro también, Claudio Araya, comprometido. Bueno, yo soy amigo de Montalvo, así que también Ya, es, sí, sí. ya, ahí vamos a estar también hablando con él. Ricardo, Diego, estamos en el tiempo más o menos que estaba previsto para el espacio de conversación. Igual hay tiempo,
igual hay tiempo, pero no sé si quieren, Ricardo o Diego, reforzar alguna idea, una última pregunta, mientras damos el espacio también a las personas que están escuchando, si quieren dejar algún comentario o pregunta más en el chat. Solo decir que hemos tenido, para mi sorpresa, más de 50 personas conectadas. Tuvo Ah, harta mira, convocatoria aquí, bien. don Diego. Y, y ahí comentarte, Diego, si que no aparece ninguna pregunta por ahí, si algo más que te gustaría agregar, pensando que son personas que, si están acá, probablemente tienen la inquietud de, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Ya hablamos que fortalecer la agencia, ya hablamos que hay una parte de integrar emociones. ¿Algo más que te gustaría como agregar respecto a qué podemos hacer en este desafío? Yo creo que el desarrollo del liderazgo debiera ser una preocupación relevante para las sociedades. Es decir, los gobiernos, los estados deberían preocuparse, los líderes, los colegios deberían preocuparse, la universidad, en fin. Yo creo que hay un tema ético relevante de también forjarse uno como líder, ¿sí? Es más difícil, pero claro, porque las responsabilidades también son mayores. Yo creo que hay múltiples, bueno, eso por una parte, ¿sí? Luego, yo creo que hay múltiples formas de forjarse como líder, múltiples, ¿sí? Eh, una más valiosa, una más respaldada, quiero decir. Por la ciencia, yo en general, mi formación más científica me hace inclinarme por aquellas prácticas que hay más investigación, pero también reconozco que en muchos ámbitos la ciencia no ha llegado todavía a aportar lo suficiente y hay otras formas de conocerse y de desarrollarse, ¿sí? Ahora, en mi libro hago una síntesis y propongo lo que son 3 rutas de desarrollo, ¿sí? Yo creo que un primer camino es fortalecer tu agencia, ¿sí? Conocerte mejor, saber hacia dónde quieres ir. Te puede servir pensar en tu propósito o en una visión o lo que tú quieras, cualquier cosa que te permita moverte hacia adelante y pensar quién quieres ser y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con integrar las emociones, hablar más de emociones, ¿sí? Habla de emociones, cuenta cómo te sientes, pregunta por emociones, ¿sí? Reconoce un poco más tus emociones, empieza por eso, ¿sí? En concreto yo lo que le recomiendo a las personas, habla de emociones en tu trabajo. Si tú no hablas nunca, bueno, habla una vez por semana. Y va a ver que aparecen cosas fantásticas, ¿sí? Lo tercero es desarrollar habilidades de comprometer, en el fondo, aprende a desplegar las habilidades que el liderazgo en un mundo más plano necesita, ¿sí? Ayudar a las personas a construir sentido, por ejemplo. Nosotros tenemos un paper muy bonito sobre eso, que escribo ahí en el libro y en mis posteos también está sobre qué es lo que hace que el trabajo sea significativo. Pero si no te importa lo significativo, también puedes pensar en el propósito organizacional o ayudar a las personas. A su vez, las personas también tienen muchas formas de construir sentido. Entonces tú puedes aportar desde distintos ámbitos, por ejemplo, ayudándoles a aprender, ¿cierto? Dándole un buen feedback, qué sé yo, pero entender que el liderazgo requiere el despliegue de conductas complejas, ¿sí? Dar feedback, ayudar a las personas a hacer sentido y otras cosas que de pronto no nos han enseñado a nosotros, pero que tenemos que preocuparnos nosotros por desarrollar. Y en el camino ofrezco una ruta de eso. Hay otros caminos para desarrollarse como líder, por supuesto. Hay distintos caminos. Yo ahí sintetizo 3. Bien, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por tu espacio. Recomendamos, yo leí el capítulo que tú mismo subiste, creo que en LinkedIn fue. Tú subiste un capítulo y lo leí y me gustó, así que tengo pendiente darme un espacio. Y creo que va a ser lectura de verano ya, ¿no? Porque de aquí a final de año estoy Bien, como... vamos ahora, estamos imprimiendo la segunda edición, así que Buenísimo, ya. muy bien. Estoy, con eso de la agenda me dejaste dando vueltas un par de cosas que tengo pendientes en mi vida. Así Sí, que sí, muy bien. buena sugerencia. Muchas gracias. Ricardo, también muchas gracias por tu No, gracias. espacio de tiempo. Sabemos que también estás con hartas cositas. Y por ahí siguen habiendo comentarios de buscar tu Ikigai, ¿ah? Como Claro, por ejemplo. desde varias miradas, ¿no? Sí. Así que muchas gracias Macarena, gracias Michel, gracias a todas las personas, Masna. Ahí estoy viendo varias personas que han ido comentando, Jimena, Margarita, todos los que han ido comentando. Estamos cerrando ya, como dijo Ricardo, tuvimos a 50 personas en el webinar, Muy que es un bien. número elevado. Y de todas maneras, si alguien quiere volver a revisar este webinar, puede entrar a nuestro canal de YouTube.
y va a quedar alojado a partir de mañana para poder volver a escuchar, verlo, sugerirlo a terceros que puedan estar interesados en verlo. Así que muchas Muy, gracias a todos y Ricardo, todas. muy Y voy a bien, que compartir, vaya muy bien. muchas gracias Diego, voy a compartir solamente nuestro espacio. Ya no nos gusta a veces esta mirada comercial o llamarle con connotaciones comerciales, pero es parte de el rol del hub. Si alguien de la audiencia o alguien que esté viendo, escuchando el webinar, quiere contactar a través de nosotros, puede hacerlo a través de nuestra gerente general con este QR que dejamos ahora en pantalla. Va a aparecerle la agenda y la disponibilidad de ella para que puedan agendar una reunión y explorar si podemos trabajar en conjunto. Así que los dejamos invitadísimos, invitadísimas para nuestro próximo webinar de noviembre. Gracias ahí a Carolina, gracias Francisca, gracias a todas las personas que han estado viendo y escuchando. Y síganos en nuestras redes, sobre todo en LinkedIn, es donde más activos estamos compartiendo nuestro próximo webinar y mucha más información. Y nos estamos viendo muy, muy pronto. El próximo, como adelantamos, será con Benjamín Segers, director del Instituto